Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días decía Pablo a los presbíteros de la iglesia de Éfeso: Tened cuidado de vosotros y del rebaño que el Espíritu Santo os ha encargado guardar, como pastores de la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Ya sé que cuando os deje se meterán entre vosotros lobos feroces, que no tendrán piedad del rebaño. Incluso algunos de vosotros deformarán la doctrina y arrastrarán a los discípulos. Por eso, estad alerta. Acordaos que durante 3 años, de día y de noche, no he cesado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno en particular. Ahora os dejo en manos de Dios y de su palabra de gracia, que tiene poder para construiros y daros parte en la herencia de los santos. A nadie le he pedido dinero, oro ni ropa. Bien sabéis que estas manos han ganado lo necesario para mí y mis compañeros. Siempre os he enseñado que es nuestro deber trabajar para socorrer a los necesitados, acordándoos de las palabras del Señor Jesús, que hay más dicha en dar que en recibir. Cuando terminó de hablar, se pusieron todos de rodillas y rezó. Se echaron a llorar y abrazando a Pablo lo besaban. Lo que más pena les daba era lo que había dicho, que no volverían a verlo, y lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Oh Dios, despliega tu poder, oh Dios, que actúa en favor nuestro. A tu templo de Jerusalén traigan los reyes su tributo. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios, tocad para el Señor, que avanza por los cielos antiquísimos, que lanza su voz poderosa. Reconoced el poder de Dios. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Sobre Israel resplandece su majestad y su poder sobre las nubes. Dios sea bendito. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Tu palabra, Señor, es verdad. Conságranos en la verdad. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. En tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo: Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre los que me diste, y los custodiaba, y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Ahora voy a ti y digo esto en el mundo para que ellos mismos tengan mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Y yo por ellos me consagro, para que también se consagren ellos en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, ayer iniciamos a contemplar esta grande despedida de Pablo con los presbíteros de Éfeso. Y ayer vimos la primera parte y dijimos que había una despedida espejo, si me permiten la expresión, entre la despedida de Cristo que hace a su Padre en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan
y la despedida de Pablo a los presbíteros de Éfeso. En primer lugar, quiero precisar, ayer dije que no estaba seguro el sentido que tenía en este capítulo de los Hechos el término presbítero, y hoy San Pablo nos lo aclara con mucha precisión. Tened cuidado de vosotros y del rebaño que el Espíritu Santo os ha encargado guardar como pastores de la iglesia de Dios. Queridos hermanos, y sigue, como pastores de la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Entonces, aquí tenemos 4 maravillosas expresiones que está planteando Pablo a los presbíteros. En primer lugar, la iglesia es de Dios. La iglesia es de Dios. La iglesia es el rebaño de Dios. Y esta iglesia Dios la adquirió con su propia sangre en Cristo. Y es lo que nos está diciendo hoy el Evangelio de San Juan. Yo por ellos me consagro, por ellos me entrego, por ellos me ofrezco, me inmolo. La iglesia es de Dios y la adquirió con su sangre. Y los presbíteros están encargados por el Espíritu Santo de cuidar este rebaño. Queridos hermanos, estamos entrando aquí en la profundidad de la iglesia. Durante nuestra peregrinación cuaresmal insistí en que ahora se mira mucho a la iglesia con criterios sociológicos, es decir, una institución más, como otras muchas que hay en el mundo de carácter internacional, ONGs, obras de beneficio y muchas cosas hermosas, piadosas, generosas, altruistas si queremos. La iglesia de Cristo no es nada de eso. También es eso. Pero la iglesia de Cristo es el grupo de creyentes ganados por la sangre de Cristo, a los que Él le manda el Espíritu Santo y que forman un rebaño, el rebaño de Dios. Este es el grande marco de la lectura de hoy. Pero aquí luego ocurren 2 hechos que a mí me llaman la atención un poco porque como que se contradicen. El primero es la preocupación de Pablo. Como les dije ayer, Pablo está viviendo ya en Cristo. A Pablo no le importa ni su vida ni su muerte. A Pablo le importa Cristo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, y está entregando su vida a Cristo por todos lados. Y hoy Pablo va a decirles con mucha franqueza a estos presbíteros su preocupación. Se van a meter lobos rapaces entre ustedes que van a intentar destruir el rebaño. Incluso algunos de ustedes, imagino la cara, ¿verdad? Como en la última cena, uno de ustedes me va a traicionar. Se empezaron a mirar, ¿quién soy yo acaso, maestro? Incluso algunos de ustedes, dice, deformarán la doctrina y arrastrarán a los discípulos. Fíjense qué interesante. San Pablo es consciente de que uno de los grandes riesgos del rebaño es la deformación de la doctrina. Y es lo que estamos viendo ahora en nuestros tiempos. La iglesia está siendo atacada desde fuera y desde dentro por deformación de la doctrina. En el campo moral, evidentísimo, ciertas ideologías que andan por ahí circulando. En el campo doctrinal, lo mismo. Que si Cristo fue Dios, que si no fue Dios. Ayer me llegó un mensaje de una persona preocupada porque dice, oiga, en nuestro ambiente de católicos está circulando una página de internet, y me la mandó, donde niegan la divinidad de Jesucristo. Presentan a Cristo como un grande hombre, un grande profeta,
Eso no puede ser entre católicos, a menos que no deformemos la doctrina. Entonces Pablo está preocupado por la iglesia, por el futuro, por las ovejas del rebaño. Mientras los presbíteros probablemente estaban 3 o 4 pasos por detrás de Pablo, estaban llorando porque se les iba Pablo. Queridos hermanos, aquí se ve también los niveles de crecimiento espiritual y de madurez espiritual de las gentes. Pablo era de los que iban hasta adelante, o el que iba hasta adelante en la fila, y estos presbíteros venían unos pasos detrás. Qué hermoso este amor a la iglesia, qué hermoso este realismo de que unos aman más, otros aman menos, unos son interesados, unos se preocupan mucho por las personas, otros se preocupan por los sacramentos, otros por la doctrina, otros por la palabra de Dios. La iglesia es una realidad muy importante, muy compleja, muy interesante. Y me imagino esta escena preciosa. Cuando terminó de hablar, se pusieron todos de rodillas y rezó. Me imagino esa oración de Pablo con todos los presbíteros de rodillas. Se echaron a llorar y abrazando a Pablo lo besaban. Era su padre en la fe, era su padre en Cristo. Era el que les había abierto la puerta de la salvación eterna en nombre de Cristo. Y añade, lo que más pena les daba era lo que había dicho, que no volverían a verlo. Pablo preocupado por el futuro de la iglesia y los presbíteros de Éfeso preocupados porque se va Pablo, ya no lo vamos a ver. Y dice un detalle lindo, y lo acompañaron hasta el barco. Me imagino este grupo de discípulos de los primeros cristianos fundadores de la iglesia de Éfeso, acompañando al apóstol de las gentes y despidiéndolo en el barco porque se va y no lo van a volver a ver. Cuando yo me fui al noviciado, tenía yo 18 añitos y me acuerdo que fue mi familia a despedirme al aeropuerto de la Ciudad de México. Me fui a España y había todo un dramatismo del momento. Mis sobrinitos lloraban, mi mamá no podía ni hablar, yo también, porque yo pensaba que me iba y se acababa el mundo, no volvería a ver jamás a mi familia. He vuelto 500 veces a México y los he visto hasta hartarme, pero en ese momento la despedida parecía tremenda. Los tiempos han cambiado enormemente y ese tipo de despedidas ahora, hasta que no muramos, creo que ya no se van a dar tan dramáticas. Quiero terminar con un detalle aparentemente pequeño, pero muy hermoso. En este discurso de Pablo a los presbíteros de Éfeso, cita una frase de Cristo que es la única frase que no está en los evangelios. Y es preciosa, es interesantísima, es muy sabia. Me atrevo a decir que es como un resumen del evangelio, de todo el evangelio. Dice así San Pablo al final de su discurso: siempre os he enseñado que es nuestro deber trabajar para socorrer a los necesitados, acordándonos de las palabras del Señor Jesús. Aquí cita Pablo unas palabras de Cristo, y repito, es la única frase de Cristo, dirían los especialistas del Evangelio, ipsísima verba Christi, es decir, las mismísimas palabras que pronunció Jesús, pero no están en el Evangelio, y es la única frase. La cita Pablo a los presbíteros de Éfeso. ¿Cuál es esta frase? Hay más dicha en dar que en recibir. Queridos hermanos, quien analice esta frase con un poquito de objetividad, verá qué contraria es a una cierta filosofía que hay en nuestro aire moderno de egocentrismo.
todo para mí, yo soy el centro, yo soy primero, que nadie me toque, que nadie me contradiga, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Hay más dicha en dar que en recibir. Casi me atrevo a decir que es como una bienaventuranza, porque dicha y felicidad, dicha y bienaventuranza es prácticamente sinónimo, es alegría, gozo profundo, intenso. Hay más dicha en dar que en recibir. Y esto, queridos hermanos, lo estamos viendo aquí en la vida de Pablo. Pablo se está dando a sí mismo y da sus cosas. Eso lo dice a propósito de que no le pidió nada a nadie. Él trabajó con sus propias manos para subsistir y ayudar a su comitiva. Pero lo podemos ver también en la vida del mismo Cristo. Cristo se levantaba en la mañana o no dormía porque pasaba las noches en oración y empezaba a dar. Daba un discurso, daba la salud, daba panes, acompañaba, aconsejaba, se daba a sí mismo. Y aunque no lo vemos explícitamente en el Evangelio, más que alguna vez así de modo indirecto, vemos a Cristo un hombre feliz, vemos a Cristo un hombre realizado, vemos a Cristo un hombre pleno, vemos a Cristo un hombre completo, maduro, equilibrado, porque se pasó la vida dando, no a lo tonto. Tenía un plan, tenía un programa y lo siguió fielmente. Y a veces le pidieron ir aquí y decía, no, ahí no voy a ir porque yo no he sido mandado a esto. Yo voy a donde me han mandado mi Padre. Entonces Cristo le da a su Padre y Cristo le da a los demás. Y por eso intuimos, contemplamos entre las líneas del Evangelio en la vida de Jesús una grande felicidad. Ojalá que aprendamos esta lección de Pablo, ojalá que atesoremos estas palabras de Cristo que no están en el Evangelio y sobre todo, ojalá que las pongamos en práctica, que las hagamos una gran experiencia espiritual cristiana. Mi Señor Jesús me enseña que hay más dicha en dar que en recibir y por eso yo voy a dar. Y por eso voy a ser generoso en dar y en darme a mí mismo, salir de mi camino para ayudar al otro, pensar en el otro, preocuparme amorosamente del otro. El Evangelio de hoy no es más que la plana de la despedida de Pablo y es la despedida por antonomasia. Jesús está diciendo al Padre, yo me voy, te entrego todo, y a sus discípulos les está diciendo, sean uno, conságrense en la verdad como yo, reciban mi palabra, hagan la voluntad de Dios como yo la hice. Qué hermosas y qué profundas lecciones. Ojalá las meditáramos, ojalá las leyéramos, las reflexionáramos con amor, con gratitud, porque son lecciones de vida. Que así sea.